Buenas tardes, compañeros, tutor. Mi nombre es Paola Jiménez, soy parte del grupo número 1 y bueno, hoy les voy a hablar del tema 1 que es sobre la distribución binomial. La distribución binomial es un modelo de probabilidad que permite calcular la probabilidad de obtener un determinado número de éxitos en una cantidad fija de ensayos independientes, cuando la probabilidad de éxito es constante. Entonces, como lo podemos ver en las diapositivas, hay 4 situaciones en las que lo podemos utilizar. La primera es cuando solo existen dos resultados, ya sea éxito o fracaso, ¿sí? Dos resultados posibles. Cuando el número de ensayos es fijo, cuando los ensayos son independientes entre sí y cuando la probabilidad de éxito permanece constante. La fórmula general para esta distribución binomial es como la podemos ver en pantalla y donde n es el número de pacientes evaluados, x es el número de pacientes que mejoran, p es la probabilidad de éxito del tratamiento y p de x igual a x es la probabilidad de obtener exactamente x éxitos. Vamos a mirar cómo podríamos poner esta fórmula en práctica con un caso práctico en psicología clínica. Un psicólogo clínico implementa una intervención breve para reducir síntomas del trastorno obsesivo compulsivo que se conoce con sus sílabas T o C. Estudios previos indican que el tratamiento tiene una efectividad del 70%. Se seleccionan 10 pacientes que reciben esta intervención. Entonces aquí para poder aplicar esta fórmula tenemos N sería 10 la cantidad de pacientes, P sería el 0.70 y Q sería el 0.30. La variable aleatoria X representa el número de pacientes que muestran una mejoría significativa. Finalizamos con la aplicación de la fórmula a los valores previamente dichos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 8 de los 10 pacientes mejoren después de la intervención? Hacemos la sustitución en la fórmula de los diferentes valores mencionados anteriormente y nos da un resultado del 0.2335. ¿Cómo lo podemos interpretar? Que la probabilidad de que exactamente 8 de los 10 pacientes presenten una mejoría significativa después de la intervención. Esto, pues pasándolo a porcentaje, sería un 23.35%. Lo que nos dice es que, bueno, podemos observar que pues 8 pacientes pueden responder favorablemente al tratamiento. En conclusión, la distribución binomial permite evaluar estadísticamente la efectividad de intervenciones psicológicas y estimar la probabilidad de diferentes resultados clínicos. Lo cual, bueno, para mí personalmente, pues no pensé que fuera como tan aplicable a la hora de la psicología o de mirar diferentes casos y realmente es bastante importante tener este conocimiento. En este caso en particular, podemos ver que el modelo muestra que obtener mejoría en 8 de 10 pacientes es un resultado plausible cuando la efectividad del tratamiento es del 70%, lo que ayuda a los profesionales a tomar decisiones basadas en evidencias y a evaluar el impacto esperado de sus intervenciones. Muchas gracias. La distribución de Poisson es un modelo estadístico que nos permite calcular la probabilidad de que ocurra un número determinado de eventos en un determinado tiempo y espacio, cuando estos suceden de una manera aleatoria o de manera independiente. Este más que todo es utilizado para analizar eventos discretos que puedan contarse, como accidentes, llamadas, reportes o ciertas particularidades. Por ejemplo, en una empresa, esta distribución puede ser útil para detectar posibles crisis relacionadas con el acoso laboral. Por ejemplo, si históricamente se presentan un promedio de 2 denuncias por acoso por mes, este valor nos representa la tasa de media de ocurrencia, y si en un mes se registran 100 denuncias, la distribución de Poisson permite determinar si esta cantidad es normal o si representa una situación inusual. Cuando la probabilidad de que ocurra ese número de casos es muy baja, puede interpretarse como una señal de alerta para problemas en el ambiente laboral. De esta forma tenemos que la distribución de Poisson nos ayuda a identificar el aumento anormales en los incidentes y nos facilita la adopción de medidas preventivas para evitar que la situación se convierta en una crisis organizacional. En la distribución de Poisson, la fórmula utilizada para calcular estas probabilidades es
P de x igual a x es igual a e elevado a la menos lambda por lambda elevado a la x sobre x factoría, donde en esta fórmula P de x igual a x representada en la probabilidad de que ocurran exactamente x eventos. En el símbolo lambda, que es conocido así, este representa el número promedio de eventos en el periodo analizado. La letra E corresponde a una constante matemática cuyo valor aproximado es 2.7. Finalmente, x representa el factorial del número de eventos que se desea analizar. Aunque la fórmula es importante para realizar el cálculo, lo más relevante aquí es comprender cómo puede ayudarnos a interpretar situaciones reales y tomar decisiones basadas en datos. Ejemplificando la distribución de Poisson, seguimos con la psicología organizacional, donde suponiendo de que en una empresa se realiza el seguimiento constante a los reportes de acoso laboral presentados por los trabajadores, después de revisar la información recopilada durante el último año, se observó que en promedio se presentaban 2 incidentes de acoso laboral por semana. Por lo tanto, para este caso el valor del lambda es igual a 2, ya que este representa el promedio semanal de incidentes. Para ello, la Dirección de Talento Humano desea conocer la probabilidad de que en una semana determinada se presenten exactamente 4 incidentes de acoso laboral. Esta información puede ser útil para evaluar si la situación observada está dentro de los esperados y se podría representar una señal de alerta para la organización. Esto significa que la probabilidad de que ocurran exactamente 4 incidentes de acoso laboral en una semana es de aproximadamente 9,02%, donde el resultado indica que aunque el promedio semanal es de 2 incidentes, existe una probabilidad cercana al 9% de que en una semana se registren esos 4 casos. Esto quiere decir que la ocurrencia de 4 incidentes es posible, aunque no representa la situación más común dentro de esa organización. Al final, si la empresa comienza a observar frecuentemente semanas con 4 más incidentes, esta situación podría interpretarse como una señal de alerta, ya que un incremento sostenido en los reportes de acoso laboral puede estar asociado con problemas en el clima organizacional, estilos de liderazgo, conflictos interpersonales entre los trabajadores o deficiencia en los mecanismos de prevención en estas conductas, donde desde el campo de la psicología organizacional, este tipo de análisis que se hace con la distribución de Poisson nos resulta muy valioso porque permite monitorear indicadores relacionados con el bienestar de los trabajadores y así detectar oportunamente posibilidades de intervención de la crisis, donde en conclusión podemos decir que la distribución de Poisson es una herramienta útil para analizar eventos poco frecuentes dentro de una organizacional. En el contexto del acoso laboral, nos permite de manera puntual estimar la probabilidad de ocurrencia de incidentes y apoyar la toma de decisiones basadas en datos. De esta manera, la distribución permite la gestión del bienestar, prevención de riesgos, la protección mental de los trabajadores. Justificación del muestreo sin reemplazo. En psicología, este tipo de muestreo es fundamental porque refleja condiciones reales. Asimismo, el estudiante no puede practicar 2 veces en el mismo estudio. Además, evita sesgos, asegura representatividad, perdón, y fortalece la validez científica de los resultados. En conclusión, la distribución hipergeométrica no es solamente una fórmula matemática, sino es una herramienta que conecta la teoría de estadística con la práctica investigativa. Gracias a ella, los estudios psicológicos en en poblaciones finitas pueden ser más riesgosos y confiables. Caso práctico. Imaginémonos donde una escuela con 200 estudiantes, de los cuales 50 tienen ansiedad, y si seleccionamos una muestra de 20 alumnos, la distribución de hipergeométrica nos permite calcular la probabilidad que exactamente 5 de ellos tengan ansiedad. Esto se hace para que
con una de las fórmulas que combina las posibles formas de elegir. Justificación del muestreo sin reemplazo. En psicología, este tipo de muestreo es fundamental porque refleja condiciones reales. Asimismo, el estudiante no puede practicar dos veces en el mismo estudio. Además, evita sesgos, asegura representatividad, perdón, y fortalece la validez científica de los resultados. En conclusión, la distribución hipergeométrica no es solamente una fórmula matemática, sino es una herramienta que conecta la teoría de estadística con la práctica investigativa. Gracias a ella, los estudios psicológicos en una en poblaciones finitas pueden ser más riesgosos y confiables. Bueno, ya en la última parte de este trabajo, el último tema que vamos a trabajar es la probabilidad condicional y el teorema de Bayes, ¿sí? Y bueno, para empezar, la probabilidad condicional pues es el pilar de la dependencia, ¿sí? Sin duda pues es la medida de probabilidad de que ocurra en un evento A, dado que un evento B ya ha ocurrido, ¿sí? Ahí pues podemos ver cómo las dos letras diferencian y pues a diferencia de la probabilidad simple, que pues asume más o menos una incertidumbre total, la condicional pues se encarga de incorporar información que pues restringe el espacio muestral, ¿sí? En la parte psicológica, que pues obviamente donde va centrado esta actividad, pues es una herramienta de una importancia fundamental porque pues ningún síntoma ocurre en el vacío, ¿sí? Esto permite de que la relevancia clínica pues nos ayude a entender la dependencia entre varias variables, ¿sí? La presencia del síntoma, eh, no tiene el mismo peso diagnóstico, si el paciente presenta un cuadro depresivo, bueno, o sea, permite, la probabilidad condicional nos enseña que el contexto informativo alerta drásticamente la interpretación de cualquier conducta. Y pues eso lo vamos a corroborar ahorita con el teorema de Bayes. Hola, profe, cordial saludo. Bueno, vamos a comenzar como tal la sustentación de nuestro trabajo. En primera parte, el primer tema que vamos a tratar es el teorema de Bayes. Para empezar, ¿en qué consiste o más o menos cuál es la definición del teorema de Bayes como tal? Es una fórmula matemática que pues es la encargada de relacionar la probabilidad condicional de dos eventos, cualquiera, sí, es un ejemplo como tal. Y pues nos permiten calcular la probabilidad de que ocurra un suceso, ya sea sabiendo que ya ocurrió el suceso B. O sea, es algo como que nos permite buscar la probabilidad de que ocurra cierto suceso sabiendo de que ya previamente había sucedido algo anterior, que pues en este caso los vamos a limitar como A y B. Bueno, y ahora sí, luego pues de entender como tal los dos conceptos, pues obviamente nos dimos de cuenta y vamos a emplearlo ahora a un escenario real, en este caso al diagnóstico de fobia social como nos lo explica la, la temática, ¿sí? Supongamos, bueno, vamos a suponer que un psicólogo, pues en este caso sería yo, evalúa un paciente para fobia social. La prevalencia, que sería PT, se estima que pues es el 5% de la población que presenta este trastorno. La sensibilidad, que sería P más T, de acuerdo, estamos empleando la fórmula que dijimos anteriormente, pues el test tiene una sensibilidad del 90%, o sea que detecta correctamente el 90% de quienes tienen este trastorno. La especificidad sería P menos, no T, y pues obviamente la fórmula como tal. El test pues no tiene una especificidad del 80%, o sea que identifica correctamente el 80% de quienes no tienen el trastorno. Por ende, tiene un 20% de falsos positivos, así como lo afirma pues este ejercicio. Ya teniendo los datos, pues vamos a darle la solución, ¿sí?
pues obviamente vamos a reemplazar datos, ¿sí? Ya tenemos la prevalencia, la sensibilidad y la tasa de falsos positivos. Es solamente reemplazar términos, ¿sí? Ahí pues como podemos observarlo, ahí está la fórmula PT más, cambiamos resultados. Obviamente ya sabemos que la prevalencia es 0.5, la sensibilidad es 0.90 y la tasa de falsos positivos es 0.20. Ahí pues reemplazamos todos los datos y al final el resultado que nos da pues es un resultado de 0.191, que pues si este dato se traspasa a parte de porcentaje nos quedaría un 19.1%. Entonces, ese sería el resultado total. Y entonces, como lo afirmamos anteriormente, el resultado total sería 19.1%. Esto pues, ¿qué nos dejaría como conclusión o más bien como discusión, sí? Pues el resultado anterior es contraintuitivo, profundamente revelador, que a pesar de que el test es entre comillas bueno, ya que pues presenta el 90% de sensibilidad, la baja prevalencia del trastorno hace que la probabilidad de un falso positivo sea muy alta. Obviamente, así como lo decía, 19.1%. Bueno, y para culminar vamos a ver las implicaciones, ¿sí? Las implicaciones que sí en este caso en la parte psicológica. En primera parte, pues podemos hablar de la cuantificación de la incertidumbre, que pues permite, este ejercicio pues nos permitió demostrar que pues un resultado positivo en una escala pues no es un diagnóstico en sí mismo, ¿sí? Pues podíamos ver que a pesar de que tenía buenos resultados, pero a la hora de la realidad pues era algo bastante bajo, ¿cierto? El teorema de Bayes pues protege al clínico del sesgo de la base, pues obligándolo a reconocerse que el resultado del test pues es simplemente una pieza más del rompecabezas, no es como un resultado en general, ¿cierto? Y pues algo muy importante que deja este ejercicio, o más bien la implementación de estos términos, es la ética y la responsabilidad, ¿sí? Nosotros como futuros psicólogos, actuales estudiantes de psicología y ya con miras a abordar en un campo clínico, en un campo profesional, pues sin duda trabajar con estas herramientas pues permite tener un diagnóstico profesional. Obviamente también nos invita a que la estadística pues no reemplaza el juicio clínico, sino que lo blinda, algo más preciso, más crítico, más serio, que da resultados óptimos. Al cuantificar la incertidumbre, cada uno, en este caso yo como psicólogo, pues evité el sobrediagnóstico y la estigmatización innecesaria, promoviendo pues una práctica que se está basada en una evidencia que reconoce las limitaciones de cualquier instrumento de medición. Por ende, pues para mí y para mi grupo, esta ética y responsabilidad pues sería como lo más importante de las implicaciones en cuanto a este diagnóstico que empleamos estos dos términos.